Increíble historia. Mecánico negro revela su talento oculto y transforma burla en amor verdadero. Samuel, un mecánico negro de 35 años, era conocido en su barrio de la Ciudad de México por su destreza con las herramientas y su habilidad para revivir los motores más olvidados. Sin embargo, en su interior, una inquietud lo consumía: el deseo de ser artista. Desde pequeño, soñó con sumergirse en el mundo de la pintura, un anhelo que permanecía oculto bajo el barniz del trabajo arduo y el desprecio ajeno. La abuela de Samuel siempre le decía que debía tomar los insultos como escalones, no como piedras, pero el peso del rencor a veces se hacía insoportable. Los murmullos de quienes lo rodeaban se sentían como dagas. Ahí va el mecánico, decían, como si su identidad se resumiera en esas 3 palabras. Las risas burlonas eran constantes, y Samuel a menudo se encontraba frente a su taller cuestionando su valor. ¿Realmente podría ser más que un simple mecánico? El arte, esa pasión que llevaba a rastras, parecía una utopía lejanas en el horizonte gris. Ana, su hermana, intentaba alentarlo. Samuel, tienes talento, no dejes que te apaguen. Ella siempre había sido su luz, una voz de esperanza en medio de la oscuridad. Sin embargo, cada vez que se imaginaba exhibiendo su arte, una ola de dudas lo ahogaba. ¿Qué pensarían sus amigos de toda la vida, aquellos que aún estaban atrapados en la mirada estrecha hacia su entorno? La idea de ser el objeto de mofa resultaba aterradora. Un día, mientras Sandra se veía absorbido por la rutina de sacarle brillo a un viejo auto, la vida le lanzó una oportunidad en forma de Laura, una profesora de arte nueva en el barrio. Sus ojos brillaron al ver el mural que Samuel había pintado en la pared del taller, una explosión de colores que resonaba con su alma. «Eres un artista», le dijo la profesora, sus palabras reverberando en su pecho. La admiración en su voz lo desarmó. La conexión entre ambos se fue tejiendo con cada conversación. Un puente que lo llevaba hacia un nuevo mundo, uno que aún no se atrevía a explorar del todo. Sin embargo, a pesar del florecimiento de esa relación, el miedo seguía presente. La noche de la inauguración del mural era inminente, y mientras los días pasaban, la angustia crecía en su interior. Samuel no podía evitar las imágenes que sufría en su mente. Se veía de pie, frente a un grupo que podría mirarlo como un fracasado. La angustia lo llevaba a dudar de su valor, a preguntarse si todo su esfuerzo valdría la pena. Respiraba rápido, sus manos temblaban al imaginar el rostro de sus parientes con rostros despectivos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Pero, al llegar el día, un mar de incertidumbre lo envolvió. Sentía la presión del desprecio acumulándose como una marea oscura. Al ver las primeras personas entrar al espacio y escuchar los murmullos de burla, su corazón se hundió. La risa burlona de sus conocidos retumbaba en sus oídos, y el deseo de cerrar la puerta y escapar se volvió incontrolable. Sin embargo, justo en ese instante, una chispa de determinación brotó en él. ¿Sería capaz de tomar la voz que había callado tanto tiempo y articular su verdad, utilizando el arte como su arma? Con el calor de las miradas desde el fondo, la pintura en su mural comenzó a cobrar vida, cada trazo, un grito de su alma. Samuel se cuestionaba hasta dónde llegaría su valentía. La lucha estaba apenas comenzando, y cada golpe de su pincel la convertía en un recordatorio de que a veces el amor verdadero y el arte deben enfrentar el desprecio para nacer. El murmullo del público envolvía el espacio como un eco lejano, pero Samuel sintió que el mundo exterior se desvanecía. Cada trazo de su pincel en el mural
se convirtió en un acto de resistencia, un rechazo explícito a la idea de ser solo un mecánico. Mientras la paleta de colores se mezclaba de forma surrealista en la superficie, él luchaba con los fantasmas de su autoimagen. El temor de convertirse en objeto de burla se desvanecía lentamente, disolviéndose en los tonos vibrantes que salían de su corazón. A medida que los ojos del público se fijaban en su obra, comenzó a sentir un extraño sentido de pertenencia. Su arte, un reflejo de sus vivencias y luchas, se convertía en el hilo que conectaba su pasado, como mecánico, con su futuro deseado como artista. Saboreaba ese pequeño triunfo. Había llevado su dolor al lienzo, transformando el sufrimiento en belleza. En ese rincón del universo, con la conexión de nuevos admiradores y el aliento de Laura, se sintió más vivo que nunca. La risa burlona de sus amigos resonaba menos en su mente. La liberación de su expresión artística lo forzó a enfrentar una verdad cruda. El arte era su voz, su manera de contar una historia que había permanecido atrapada durante años. Con cada mirada que recibía, comprendía que había comenzado a despojarse del miedo que lo había acompañado durante tanto tiempo. El aire se impregnó de entusiasmo, mientras algunos comenzaron a acercarse. Samuel, ya no confundido, se presentó ante ellos como el artista que siempre había llevado dentro. Esa primera conversación sobre su mural fue un descubrimiento para él. Escuchó cómo su trabajo resonaba en las vidas de otras personas, cada palabra de admiración como un ladrillo en la construcción de su nueva identidad. El contraste entre Samuel, el mecánico, y Samuel, el artista, empezaba a delinearse con claridad. Mientras conversaba, una idea fascinante se instaló en su mente. ¿Y si usaba su taller como espacio de creación y expresión? Un lugar donde pudiera organizar clases de arte, atraer a otros que, tal como él, necesitaban un lugar donde hallar su voz. El miedo a la burla empezaba a transformarse en el deseo de empoderar a otros a través de su propia experiencia. Sin embargo, esa chispa de inspiración fue abruptamente apagada por la irrupción de un grupo que entró al taller con miradas burlonas. Eran amigos de su infancia, los mismos que habían ridiculizado su talento. ¿Esto es arte o un chiste?, dijeron, acompañando su comentario con risas despectivas. El antiguo dolor regresó, como un eco de la duda que había creído disipar. Samuel sintió su estómago encogerse, y su corazón latir con fuerza. Laura, al notar su angustia, se acercó rápidamente y le susurró al oído: «No dejes que ellos apaguen tu fuego. Recuerda quién eres y por qué estás aquí». Esa afirmación fue un cambio de juego. Lavando luego su miedo en el mismo espacio donde había comenzado a perderse, Samuel dejó que el espíritu del artista se alzara, decidido a enfrentarse a sus antiguos compañeros. Las palabras que había guardado durante años empezaron a formarse en su mente. Era el momento de reclamar su propia narrativa. «El arte no tiene que ser entendido por todos», les respondió con más firmeza de lo que se creía capaz. «Es una extensión de mí mismo, y mi trabajo existe para ser apreciado por los que buscan algo más que una superficie brillante». Las miradas burlonas comenzaron a torcerse en ceños fruncidos. Samuel, una vez más, sentía la chispa invadiendo su interior, alimentando su confianza. Sin embargo, la confrontación había encendido un nuevo tipo de tensión. Enfrentar la burla de los que conocía había sido un obstáculo, pero el siguiente paso era mucho más complejo. ¿Podría realmente mantenerse firme en su nuevo camino? Por un momento, la incertidumbre se deslizó de regreso, preguntándose si el arte podría brindarle el respeto que tanto anhelaba, o si caería de nuevo en la sombra del mecánico. Así, con el eco de sus propias palabras resonando en su mente, Samuel se encontró en una encrucijada. La presión de las expectativas ajenas combinada con su autodescubrimiento, lo empujaba hacia el borde de algo nuevo. Era una oportunidad de demostrarse no solo a sí mismo, sino al mundo exterior, que no era solamente un mecánico, sino un verdadero artista. La posibilidad de abrir sus clases de arte comenzó a tomar forma en su mente, un nuevo reto que significaría dar un paso más en su camino. Pero, ¿realmente podría ser un maestro?
cuando aún se sentía aprendiz de su nueva vida? La victoria estaba aún lejos, y Samuel estaba listo para jugarse el todo por el todo. Esa noche, aunque el mural vibraba con colores brillantes, estaba claro que la lucha por su identidad apenas comenzaba. ¿Sería capaz de solidificar su lugar en el mundo como un artista reconocido, o sucumbiría al miedo y la inseguridad una vez más? Samuel se despertó a la mañana siguiente, el fresco aire del alba filtrándose a través de las ventanas de su taller, trayendo consigo una mezcla de esperanza y ansiedad. En su mente danzaban ecos de la noche anterior, pero esta vez las risas burlonas no lograban deslizarse de nuevo hacia la sombra de su conciencia. Había encontrado su voz, al menos por un instante, y estaba decidido a preservar esa llamarada interna. Mientras desayunaba, su mirada se detuvo en una hoja de papel en blanco. Un lienzo virgen similar al mural de la noche anterior, una página que exigía ser llena de vida. No podía separar la idea de abrir sus propias clases de arte del acto de ponerse a pintar nuevamente. Así que decidió que ese sería su proyecto del día, planear cómo compartir su pasión, y con ello, su incertidumbre. Cada trazo de lápiz que dejó caer en la hoja se sintió como una afirmación de sus capacidades. Iniciaré con los fundamentos, pensó. Quiero que quienes vengan se sientan tan libres como yo. Pero a medida que dibujaba, una sombra de duda se arrastró de nuevo. ¿Qué pasaría si sus alumnos no se sintieran inspirados? ¿Y si sus propios fantasmas de inseguridad resurgían ante ellos? Cuestionándose de nuevo, decidió caminar por el barrio y observar otros talleres de arte en la zona. No solo buscaba inspiración, sino también un sentido de pertenencia en ese mundo que había comenzado a llamar hogar. Las paredes decoradas con obras audaces, los estudiantes inmersos en la creación, todo parecía reflejar una dinámica que él ansiaba construir. Colores vibrantes y risas llenaban el aire. El contraste con el frío silencio del taller al que estaba acostumbrado, lo golpeó con fuerza. Quizás debía soltar las expectativas. ¿Y si en lugar de ser un maestro, yo también soy un aprendiz junto con ellos? Se repitió a sí mismo, sintiendo algo de alivio ante la idea de que no todo dependería de su habilidad. Podría aprender y evolucionar junto con sus estudiantes, creando un entorno donde todos pudieran explorar sus limitaciones y superar sus inseguridades. Durante esa exploración, escuchó a un artista local hablando sobre la importancia de cada voz en el proceso creativo. El arte no se trata solo de técnica, sino de historia, dijo. Aquel comentario hizo eco en su mente. Samuel comprendió que su historia contada en el aula podría ser igual de significativa, tanto como la de cualquier otro. Esa revelación le trajo esperanzas renovadas, mientras regresaba a su taller, decidido a escribir un anuncio para sus primeras clases. El proceso de articular su propósito le resultaba liberador. Cada palabra le recordaba su lucha, su deseo de ser algo más que un mecánico, y su voluntad de ser ese faro para quienes, como él, habían guardado su voz en el silencio. La idea de que otros podrían ser tocados por su experiencia era un recurso motivador. Sin embargo, a medida que el día avanzaba y se acercaba a escribir el anuncio, una telefonada interrumpió su flujo de inspiración. Era uno de los hombres del grupo que lo había atacado la noche anterior. El corazón de Samuel se aceleró. ¿Por qué lo llamaba? ¿Qué quería ahora? Sí, había creado un nuevo camino, pero el eco de la burla aún resonaba en su mente. Mientras la pequeña hoja de papel aguardaba, una oleada de nerviosismo lo atravesó. Era el momento de decidir si continuaría su camino hacia la luz, o se dejaría cegar por lo que había sido. Con la voz entrecortada contestó la llamada. Samuel, tienes que darnos una explicación. ¿Por qué estás haciendo esto? Las palabras del otro lado de la línea vibraron por su mente, haciendo que Samuel se cuestionara si estaba listo para confrontar no solo su pasado, sino también los miedos que venían con él. Era claro que los desafíos aún se presentaban en su horizonte. Con la determinación brillando en su pecho, cerró los ojos y respiró profundamente. Este era el momento en que Samuel debía trazar una nueva narrativa. Pero, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para redimensionar su historia?
Las lágrimas de tensión y las risas burlonas del pasado lo seguían, pero un nuevo desafío había surgido al horizonte. El camino de sanación pasaba por confrontar no solo su autoimagen, sino también el símbolo de su antítesis, el grupo que lo había ridiculizado. Mientras su corazón latía con fuerza, supo que este sería un punto clave en su viaje hacia la reivindicación. ¿Podría afrontar sus demonios, o se encontraría atrapado una vez más en las sombras de su pasado? La voz temblorosa del hombre al otro lado del teléfono lo sacudió, y Samuel sintió una mezcla de rabia y vulnerabilidad. ¿Por qué hago esto?, se preguntó. La voz de su interlocutor era un vestigio del pasado, un eco del desprecio que había enfrentado. Pero hoy, ese mismo eco se enfrentaba a la voz que había comenzado a construir. Decidió que no se dejaría intimidar. «Estoy haciendo esto porque es lo que quiero, porque creo en mí mismo», respondió con firmeza, consciente de que cada palabra era un acto de resistencia. El silencio del otro lado se prolongó, como si su interlocutor luchara por encontrar una respuesta. Samuel sintió que aquella tensión se transformaba en una oportunidad. Podía elegir dejar que un pasado doloroso definiera su presente, o podía utilizar esa misma historia para forjar su futuro. La decisión se presentaba, no como una batalla perdida, sino como un campo abierto donde debía sembrar la semilla de su nueva vida. Lo que había comenzado como un proyecto de clases de arte, se había transformado en un viaje hacia el autoconocimiento. Samuel se sentó en su viejo escritorio, recordando las palabras del artista local. El arte no solo era su técnica, era su historia. Con esa idea resonando en su mente, comenzó a escribir su anuncio no solo como un simple llamado a clases, sino como una declaración de intenciones. Sus manos danzaban sobre el papel. Cada trazo era una afirmación de su pasado, su dolor, y sobre todo, su resiliencia. Mientras escribía, su mente se llenó de imágenes. Imaginó a jóvenes que llegaban a su taller con el mismo temor que él había sentido, buscando un espacio donde pudieran expresar sus emociones. Se dio cuenta de que no solo formaría a futuros artistas, sino que también sería un testigo de sus historias. Así, lo que había iniciado como un momento de inseguridad, se transformó en una oportunidad para crear una comunidad, un lugar donde cada voz contara. Samuel tomó un respiro profundo y revisó lo escrito. El anuncio era claro. Bienvenidos todos los que buscan un rincón para crear y aprender. Juntos, exploraremos el arte de contar nuestra historia, sin miedo, sin juicios. Sintió un nuevo tipo de energía fluir en él. Era como si cada palabra en el papel fuese un escudo que lo protegía de las burlas y los ecos de su pasado. Sin embargo, mientras el entusiasmo invadía su pecho, no podía ignorar las dudas latentes. ¿Sería capaz de inspirar a otros? ¿Podrían realmente sus clases ayudar a sanar las heridas que el tiempo no había borrado por completo? Su teléfono volvió a vibrar en la mesa, rompiendo sus pensamientos. Era otro mensaje del mismo grupo. Siempre sabemos dónde encontrarte, Samuel. Sus pulgares se detuvieron momentáneamente, y sintió que las sombras volvían a sobrevolar su mente. Esa simple frase era un recordatorio claro de que su anterior vida no estaba tan distante como deseaba. Pero tal vez ese conocimiento también podría ser su arma, un desafío que aceptaría. Con ese pensamiento, la ira reemplazó el miedo, y la esperanza unió sus fragmentos. Podía ser fuerte ante sus detractores, no solo con palabras, sino con acciones. Las clases no serían solo un refugio para él, serían su grito de guerra. Decidido, apretó su lápiz con fuerza, y en su rostro se dibujó una leve sonrisa. El próximo paso en su camino se centraría en los comienzos. Con el anuncio listo, tuvo una idea. Podría organizar una pequeña exhibición de arte como primera clase, invitando a su barrio a ver. Un desafío, sí, pero también una oportunidad perfecta para mostrar que todo camino, por poco iluminado que sea, puede convertirse en un sendero hacia la luz. Mientras se ocupaba de los detalles, el eco de su pasado reverberaba cada vez más distante. Pero el camino estaba lleno de interrogantes,
y cada uno de ellos lo empujaba al borde de su próximo desafío. ¿Quién se presentaría en su taller? ¿Y qué sorprendería al grupo que una vez lo había ridiculizado? El sentimiento de inquietante anticipación se apoderó de él al pensar en el día de la exposición, un evento que podría definir no solo su futuro, sino también su valentía. Samuel no lo sabía todavía, pero en su búsqueda de ser un maestro, se estaba convirtiendo también en un guerrero. La confrontación con su pasado se acercaba, pero esta vez estaba preparado para dar la batalla. Con el anuncio listo y el fuego de la determinación ardiendo en su interior, Samuel comenzó a trazar un plan más detallado para su exhibición. Sabía que era un riesgo. Mostrar su arte, una manifestación personal a veces dolorosa, ante un público que podía no solo ser indiferente, sino también hostil, lo aterraba. Pero cada trazo que hacía en el papel, lo llenaba también de un sentido de propósito. Estableció las fechas, reservó un pequeño espacio donde podría exhibir algunas de sus obras, y se propuso crear un ambiente acogedor. Samuel decidió que las paredes del taller serían el lienzo perfecto para las historias de todos los que se atrevan a entrar. Esto no era solo una exhibición de sus propios trabajos, sería un testimonio de transformación, un espacio donde el dolor se convertiría en algo hermoso. Mientras trabajaba en los detalles, la imagen del día de la exposición comenzó a tomar forma en su mente. Imaginó las sonrisas, el murmullo de admiración, incluso las lágrimas de quienes reconocerían sus propias luchas reflejadas en los lienzos. Todo lo que había enfrentado se tornaba en combustible para su pasión. En esos momentos de anticipación, vislumbró su potencial como mentor, no solamente enseñando técnicas, sino validando sentimientos y experiencias. Samuel comprendió que su arte podría guiar a otros en su camino hacia la sanación. Sin embargo, la sombra de la duda no lo abandonaba. Comenzó a cuestionar la calidad de su trabajo, considerando si había llegado a dominar realmente la técnica, o si seguía atrapado en sus inseguridades. Se obligó a mirar sus obras con una crítica constructiva, pero la voz interior que había reprimido durante tanto tiempo, surgió, sutil y astuta. ¿Y si no es suficiente? Resonó en sus pensamientos como un eco distante que prometía desilusión. En su lucha interna, recordó a su antiguo profesor de arte, quien le había enseñado que la vulnerabilidad es la esencia del arte. Lo que te hace humano, le dijo alguna vez, es lo que atraerá a otros hacia ti. Esa lección lo empoderó. Decidió que su valor residiría no solo en el arte técnico que produjera, sino en la autenticidad de su propio ser. En ese momento, sintió que el miedo se transformaba en una mezcla de emoción y determinación. Con una nueva perspectiva, Samuel se dedicó a llamar a sus viejos conocidos, extendiendo invitaciones personales. Había algo liberador en afrontar su pasado de esta manera, comenzando a segunda mirada frente a aquellos que alguna vez le hicieron dudar de sí mismo. He cambiado, pensó. No soy la misma persona que dejó de luchar. La ironía de las invitaciones también lo hizo sonreír. Con cada nombre que se sumaba a la lista, sentía que tomaba el control de su propia narrativa. Sin embargo, a solo días de la exhibición, un grupo específico de personas comenzó a enviarle mensajes más amenazantes. Eran los mismos que alguna vez se burlaron de él, y sus palabras eran como dagas afiladas. «Sabías que esto no funcionaría, ¿verdad?», insistían. Samuel luchó por ignorarlos, pero sus palabras punzaban su confianza. Cada nuevo mensaje era una gota más en el vaso de la ansiedad, amenazando con desbordarlo. Samuel tuvo que enfrentarlo. El desafío no solo era necesario, sino inevitable. La exposición era un campo de batalla emocional, y tenía que superar no solo al público externo, sino a los demonios que llevaban dentro de sí. Con cada paso que daba, sentía cómo el peso del miedo se transformaba en algo tangible, el deseo de ser un faro para otros que pudieran estar enfrentando la misma lucha. Mientras le daba el último toque a su obra más emblemática, una pieza que resumía su viaje desde el dolor hacia la esperanza, se prometió a sí mismo que no dejaría que el pasado definiera su futuro. Así, en su taller, con las luces a media distancia, se preparó para recibir a su audiencia. La noche de la exhibición se aproximaba y, con ella,
la posibilidad de confrontar a aquellos que una vez le hicieron dudar de su capacidad. Samuel no lo sabía aún, pero en ese crisol de emociones, estaba a punto de descubrir no solo la fortaleza de su voz, sino el verdadero significado de lo que significa sanar. Las últimas palabras que recogió en su mente antes del evento fueron un recordatorio del momento decisivo que estaba por llegar. Hoy, no solo mostraré mi arte, hoy, me mostraré a mí mismo. ¿Sería capaz de emerger triunfante ante su historia, o la sombra del pasado se cerniría sobre él una vez más? La respuesta se desvelaría en la próxima página de su historia. Los días previos a la exhibición se hicieron interminables. Samuel se encontraba atrapado entre la expectativa y la ansiedad, un tira y afloja que lo mantenía en un estado de alerta constante. Cada mañana se miraba al espejo, forzándose a dibujar una sonrisa aunque sentía el nudo en el estómago. «Debo estar preparado», se repetía, mientras repasaba mentalmente su discurso, consciente de que cada palabra tendría un peso emocional. El día de la exhibición llegó con una luminosidad casi irreal, como si el universo conspirara para darle la fuerza que necesitaba. Al llegar al taller, se sintió abrumado por el silencio del lugar. Las paredes, aún vacías, parecían recordarle su vulnerabilidad. Se dedicó a colocar cuidadosamente cada obra en su lugar, como si al hacerlo pudiera también dar orden a su confusión interna. A medida que el espacio se llenaba de colores y texturas, un brillo de esperanza se encendió en su interior. Cada pincelada, cada matiz, cada trazo contaba su historia, y al observarlas, comenzó a recordar su viaje. Recordó sus noches de insomnio y las luchas para dejar atrás el dolor. En esos instantes, comprendió que el arte había sido su refugio, un lugar donde podía ser auténtico sin miedo al juicio. Sin embargo, mientras más se acercaba el momento de abrir las puertas, más le crecía la ansiedad. Las palabras despectivas de sus antiguos colegas reverberaban en su mente. Había momentos en que, en lugar de la emoción, sentía un peso abrumador. ¿Y si nadie se presenta? ¿Y si se ríen de mí otra vez?, se preguntaba. Con cada pregunta, una sombra de duda cubría su motivación. Fue entonces cuando recordó la promesa que se había hecho a sí mismo: no dejar que el pasado lo definiera. Con determinación renovada, decidió enfrentar su miedo como un acto de resistencia. Se encerró en el baño por un momento, respirando hondo, repitiendo su mantra. Voy a mostrar quién soy. Mis inseguridades no me poseen. Volvió al taller y comenzó a hablar en voz alta con cada dibujo, cada lienzo, como si todo el arte lo estuviera animando a seguir adelante. Cuando al fin las puertas se abrieron, el murmullo de voces y risas lo hizo temblar. La sala se llenó con antiguos conocidos, colegas y extraños, algunos con miradas curiosas, otros levemente escépticos. Aumentó su respiración mientras notaba a aquellos que lo habían menospreciado. Pero en ese momento, vio algo más profundo. Las miradas también estaban acompañadas de compasión. Un instante de conexión, aunque fugaz, lo hizo sentir menos solo. La exhibición comenzó, y Samuel se sintió como un conductor de una orquesta. Compartió cada obra como si contara su propia odisea, permitiendo que su voz temblara al hablar de su dolor y su lucha. La vulnerabilidad se volvió su mayor aliada. Las sonrisas comenzaron a aparecer. Las lágrimas compartidas mostraban que había llegado a sus corazones. Sin embargo, cuando se volvió hacia la pieza que encapsulaba su viaje, el silencio se volvió abrumador. Con un nudo en la garganta, se enfrentó a las miradas. Ya no eran de burla, sino de reconocimiento. En ese instante, una de las caras que más le había hecho dudar levantó la mano. Me gustaría saber cómo has hecho esto. No solo el arte, sino el acto de convertir el dolor en belleza. Preguntó, y en la calma del momento, se sintió más fuerte que nunca. Sintió una llama encenderse en su interior, comprendiendo que quizás había llegado el momento de no solo mostrarse, sino también de abrir un diálogo sobre lo que significaba sanar. Esto no es solo sobre mí, pensó, sino sobre todos nosotros,
sobre cómo transformamos nuestras cicatrices. Samuel sonrió, decidido a llevar la conversación más allá de su historia personal. ¿Sería capaz de guiar a otros a descubrir sus propios caminos hacia la sanación? Una pregunta se hizo eco en su mente, una nueva posibilidad manifestándose. Su viaje apenas comenzaba. El eco de la pregunta resonaba en sus pensamientos, mientras el murmullo de la exhibición se desvanecía en un trasfondo de posibilidades. Samuel sintió que un nuevo camino se abría ante él. La idea de guiar a otros en su proceso de sanación lo iluminaba como un faro en la oscuridad, pero también traía consigo un nuevo conjunto de inquietudes. ¿Tenía realmente las herramientas necesarias para ayudar a los demás? ¿Podría llevar su historia de lucha a un plano que inspirara cambio? A partir de ese instante, su enfoque comenzó a transformarse. Ya no se trataba solo de exponer su obra, sino de crear un espacio donde otros pudieran compartir sus propias experiencias. La exhibición se convirtió en un catalizador de reflexiones, y Samuel se sintió comprometido a continuar el diálogo más allá de esa noche. Su mente empezó a maquinar, buscando maneras de facilitar sesiones donde las personas pudieran expresarse a través del arte, tal como él había hecho. El primer paso fue más difícil de lo que había imaginado. Con cada reunión que organizaba, la duda arañaba su seguridad. Estaba acostumbrado a hablar de su propio dolor, pero no sabía si podía sostener el peso de las historias ajenas. Sin embargo, al ver a aquellos que llegaban al espacio que había creado, sentía que el miedo se transformaba en una especie de esperanza palpable. Había algo casi terapéutico en la vulnerabilidad compartida. A medida que sus participantes comenzaban a abrirse, se dio cuenta de que su propio viaje no había sido en vano. En su vulnerabilidad, ellos también encontraban fuerza. Las sesiones eran diversas, con individuos que llevaban cargas visibles y otros que parecían tenerlo todo resuelto. Sin embargo, todos tenían un hilo conductor: el deseo de sanación. Cada semana se presentaban nuevos rostros, y las historias fluían, y con cada relato, Samuel se sintió más conectado a su propósito. La magia de combinar arte y diálogo era innegable, pero Samuel sabía que su propio viaje de sanación no había terminado. Cada historia ajena lo confrontaba con sus propias cicatrices, sus propias inseguridades. Una noche, tras una intensa sesión donde un participante había expuesto su historia de rechazo, Samuel sintió la necesidad de compartir algo más profundo. Con reparo, y un nudo en la garganta, se dirigió al grupo. No fue fácil para mí aceptar que mi historia tenía valor. Hay días en los que sigo luchando con mi identidad y mis miedos. Pero aquí, en este espacio, me siento fuerte. Todos ustedes son recordatorios de que no estamos solos. Al pronunciar esas palabras, se sintió libre y vulnerable a la vez. Había dado un paso más hacia la aceptación de su propia historia. Sin embargo, en el fondo, una sombra seguía presente. Cada elogio lo llenaba de alivio, pero la preocupación persistía. ¿Podría mantener este espacio seguro? ¿Existiría un momento en que la presión de ser un guía lo desbordara? La creciente presión lo llevó a cuestionar no solo su papel en la vida de los demás, sino también la dirección que deseaba tomar en su propio camino profesional. La noche se cerró con un sentido de realización, pero también con el peso de incertidumbres que se sumaban en su mente. Samuel se dio cuenta de que su tarea apenas comenzaba. La vulnerabilidad no solo era un acto de mostrar su arte, sino también de seguir enfrentando sus propios demonios, y de encontrar fortaleza en compartir su verdad, una vez más. ¿Estaba preparado para el reto que se avecinaba? ¿Podría encontrar su propio equilibrio en esta nueva misión de vida? La confusión y la necesidad de respuestas lo llevaban a una encrucijada. Un paso en falso podría desmoronar todo lo que había construido hasta ahora. Sería capaz de enfrentarse a las voces del pasado que aún lo perseguían, y más importante aún, podría dejar de compararse con los demás. Estas preguntas lo perseguían mientras él seguía adentrándose en este nuevo capítulo de su vida. Samuel se despertó una mañana con la determinación de llevar su nueva misión a un nivel más profundo. La noche anterior había sido reveladora. Había escuchado historias de aquellos que,
Aunque llevaban heridas invisibles, encontraban en su proceso creativo una forma de sanar. Sin embargo, las inseguridades sobre su capacidad de guiar a otros seguían afligiendo su mente. La tensión entre su deseo de ayudar y su miedo al fracaso se convertía en una batalla interna constante. Decidió que necesitaba estructura en las sesiones. No solo se trataba de crear un espacio seguro, sino también de ofrecer herramientas prácticas que empoderaran a sus participantes. Así, comenzó a investigar sobre técnicas artísticas y métodos de sanación a través del arte. Se sumergió en libros, videos y artículos sobre terapia artística, cada página un peldaño más en su crecimiento personal. La idea de combinar la experiencia vivida con el conocimiento formal lo impulsaba con renovada energía. Sin embargo, con cada descubrimiento, las preguntas volvían. ¿Sería suficiente? ¿Podría aplicar realmente todo lo que estaba aprendiendo al contexto emocional de cada individuo? Ese mismo día, decidió organizar un taller enfocado en la pintura como medio de expresión personal. Samuel eligió un tema provocador: colores del corazón. La idea era que cada persona pintara algo que representara su dolor y su sanación, explorando la conexión entre sus sentimientos y sus expresiones visuales. La tarea no era fácil. Se enfrentaba a la complejidad de guiar a otros en la representación de su vulnerabilidad. ¿Tenía el coraje de hacerlo? El día del taller, el nerviosismo lo invadió, pero al ver a los participantes llegar, sintió una chispa de esperanza. Se sentó al frente, observándolos, incapaz de evitar que algunas dudas invadieran su mente. Opacando sus inseguridades, respiró hondo y recordó sus propias batallas. Al compartir su historia, la conexión se hizo palpable. Las historias de los demás comenzaban a fluir, y en ese intercambio, encontró un sentido renovado de propósito. Las pinceladas se entremezclaban con sus palabras, formando una sinfonía de emociones complejas. Cada participante, con su propio estilo, sumergía los pinceles en la paleta de colores, convirtiendo la tristeza en arte. A medida que la sesión avanzaba, Samuel vio que estaba dejando de lado sus miedos. Cada historia contada resonaba con fuerza en él, y pronto se dio cuenta de que su papel era más que guiar. Se convertía en un compañero de viaje, compartiendo no solo la luz, sino también la sombra. Sin embargo, en medio de esa conexión auténtica, una voz interna siguió resonando. Mirando el lienzo que había creado, vio en sus propios trazos el reflejo de las inseguridades que aún lo acechaban. El miedo a no ser suficiente lo llevaba a cuestionar su compromiso. ¿Debería ser un facilitador o, al final, un artista de su propia vida? La proyección de su viaje personal se enredaba con el de los demás, y la presión comenzaba a aumentar. El final del taller dejó a todos con los ojos brillantes, pero para Samuel, las preguntas eran agudas y persistentes. La voz de su pasado susurraba que esto podría ser solo un sueño efímero. ¿Sería capaz de seguir en esta búsqueda sin tambalearse a raíz de sus propias inseguridades? La noche ya había caído, y mientras los participantes se iban, se quedó solo ante el lienzo, una representación palpable de su lucha interna. Justo cuando se sentó frente a su obra, sintió una oleada de determinación. Había llegado el momento de enfrentar sus demonios, no solo por él, sino por aquellos que lo seguían, buscando pistas en cada trazo. La próxima semana se acercaba, y con ella un nuevo taller. Pero el desafío real comenzaba en su interior. ¿Tendría el valor de descubrir y aceptar su verdadero talento oculto? La pregunta le pesaba en el corazón, y mientras miraba su creación, se dio cuenta de que en el arte, como en la vida, cada verdad revelada era un paso hacia adelante. El eco de sus pensamientos le retumbaba en la cabeza, mientras se preparaba para el siguiente taller. Samuel sabía que, aunque la experiencia anterior había sido enriquecedora, su enfoque debía ser más consciente y directo. No podía permitirse titubear. Debía presentar una versión de sí mismo más segura, más fuerte. Así que se sentó a elaborar un plan, un camino ya delineado, pero aún lleno de incertidumbres. Se propuso investigar más a fondo las herramientas artísticas que podía ofrecer.
Comenzó a explorar diferentes medios de expresión más allá de la pintura. La escultura, el collage y la escritura creativa le parecieron intrigantes. Samuel extendió las manos sobre una mesa repleta de materiales, dejándolos fluir entre sus dedos, como si cada objeto pudiera ofrecerle una nueva perspectiva sobre la sanación emocional. La preparación se convirtió en un ritual, un espacio sagrado donde la ansiedad comenzaba a disolverse en cada trazo, en cada golpe de martillo. Sin embargo, la vulnerabilidad de su propia historia nunca dejaba de hacerle eco. Mientras recortaba papel y mezclaba pintura, el miedo comenzaba a asomarse otra vez. ¿Podría realmente generar un espacio en el que otros pudieran desembarazarse de su dolor? ¿Estaba preparado para lo que pudieran desvelar? Esta era la verdad que lo inquietaba. Su deseo de ayudar se enfrentaba constantemente a su propia incapacidad para lidiar con la carga de sus inseguridades. Los días pasaron, y llegó el nuevo taller. Una combinación de entusiasmo y temor lo invadió mientras los participantes entraban. Esta vez, no quería esperar a que compartieran sus historias. Samuel comenzaría la sesión abriendo su corazón de un modo más audaz. Colocó su propio lienzo en el caballete, y con cada palabra, se desnudó emocionalmente. Su lucha, sus fracasos, y sobre todo, su deseo genuino de encontrar un propósito. Gente impasible había sido parte de su historia, burlas que todavía temía revivir. Pero ahora sabía que eran palabras que necesitaba transformar en arte. Al empezar a trabajar juntos, observó cómo las reacciones de los participantes eran diferentes. En lugar de aplausos, encontró miradas que irradiaban empatía. Cada uno comenzó a experimentar su propio proceso a través de los ojos de su dolor. La atmósfera cambió. El taller se había convertido en un refugio de sinceridad. Samuel se dio cuenta que, al abrirse, había creado un espacio donde la vulnerabilidad era un signo de fuerza. Durante las sesiones, un hombre mayor, Miguel, comenzó a hablar de sus luchas con la pérdida y la soledad. La forma en que exprimía cada palabra meció su corazón. Mientras Miguel pintaba, Samuel sintió un gran deseo de ayudarlo, pero también un fuerte temor a no poder hacerlo bien. Era un dilema. Debía decidir si intervenir o permitir que el hombre lidiara con su dolor a su modo. Al final, eligió lo primero. Se acercó a Miguel y le ofreció una paleta de colores vibrantes para representar su lucha, dejando que su propia vulnerabilidad lo guiara. Pero, en cuestión de momentos, Samuel se dio cuenta de que al tratar de ayudar a Miguel, una sombra de su propio pasado amenazaba con volver. Reflexionó sobre su necesidad de validación. ¿Estaba buscando su propio reconocimiento en el dolor de otros? Esa pregunta lo paralizó. Si no era capaz de soltar su deseo de ser visto, ¿podría realmente ayudar a otros a sanar? Mientras Miguel continuaba pintando, Samuel se sintió a la vez como un maestro y un aprendiz, compartiendo no solo la luz del arte, sino también la sombra de su propia percepción. Cuando el taller concluyó, los rostros sonrientes se mezclaron con lágrimas, un ciclo de sanación genuina. Pero en su interior, el dilema permanecía. ¿Podía Samuel permitirse ser vulnerable, no solo ante el mundo, sino también ante sí mismo? Mientras miraba la obra de Miguel, cada trazo se sentía como un llamado a profundizar en su propia verdad. ¿Estaba listo para enfrentar lo que esto significaba realmente? La noche lo envolvió, y con una tensión palpable, supo que el siguiente paso en su viaje era enfrentarse a su inquietante necesidad de validación. La amalgama de sus temores y deseos empezaba a tomar forma, pero el camino hacia su propio desenlace resultaba nebuloso. ¿Podría Samuel liberarse de las cadenas del pasado y convertirse en el guía que tanto anhelaba ser? La revelación aguardaba a la vuelta de la esquina. Con el paso del tiempo, Samuel se dio cuenta de que su viaje de sanación no solo era personal, sino un compromiso colectivo que traía consigo la responsabilidad de ser ese faro para otros. Cada taller se convertía en un espacio donde la vulnerabilidad se celebraba y el arte se transformaba en una poderosa herramienta para la autoexpresión.
La atmósfera de cada sesión estaba impregnada de un sentido de comunidad que, al principio, nunca soñó que podría existir en su taller. La autoconfianza que había comenzado a crecer en él se consolidó cuando cada uno de sus participantes dejó su huella en el lienzo y en su corazón. Un día, mientras observaba a un grupo de artistas emergentes distraídos en sus obras, se sintió abrumado por un sentimiento de gratitud. ¿Quién hubiera pensado que esto sería posible?, se dijo a sí mismo. Había dejado atrás la ansiedad que lo acompañaba y había abrazado su nueva identidad como mentor. La sombra del mecánico ya no lo seguía, ahora era un artista, un maestro, un guía. Sin embargo, su proceso no estuvo exento de desafíos. La mente crítica que siempre había alimentado el temor de no ser suficiente, comenzaba a susurrarle de nuevo durante una de las sesiones donde él se sentía particularmente inspirado. Mientras hablaba sobre la importancia de contar sus historias a través del arte, de pronto, se dio cuenta de que todavía luchaba con la necesidad de reconocimiento. ¿Realmente importa lo que pienso de mí mismo?, reflexionó. En ese instante, decidió que debía dar un paso decisivo. No solo guiar a otros, sino también aceptar el desafío de ser abierto hacia sus propias inseguridades. Finalmente, un día, después de una sesión conmovedora donde muchos compartieron sus historias de lucha y resiliencia, tuvo una idea. Organizaría una exhibición colectiva de los trabajos realizados por sus participantes. Una celebración de sanación y expresión personal. La idea lo llenó de ilusión, pero inmediatamente las sombras del miedo comenzaron a surgir. ¿Y si no les gusta a los demás? ¿Y si no están listos para mostrar su arte?, se preguntó. Sin embargo, al ver la emoción en los rostros de sus alumnos al enterarse de la idea, se sintió impulsado por su entusiasmo, olvidando por un momento sus miedos. El día de la exhibición llegó, y tanto él como sus artistas emergentes estaban presentes, sus obras expuestas ante un público que iba más allá de amigos y familiares. Eran sus historias, su esencia convertida en arte. El lugar estaba vibrante con la energía de las emociones recíprocas, y Samuel, desde un rincón, observaba con orgullo cómo sus compañeros artistas comenzaban a narrar sus vivencias a través de sus trabajos. En ese momento, se sintió profundamente conectado con cada uno de ellos. Siguió reconociendo que su propia inseguridad se desvanecía en la medida en que se enfocado en el viaje de cada creador. A medida que las presentaciones comenzaban, las miradas atentas del público estaban ahí, no como jueces, sino como compañeros en un viaje de sanación. Samuel subió al escenario con un nudo en la garganta, pero en lugar de temerlo, decidió aceptar su vulnerabilidad. Se presentó humildemente, agradeciendo a todos por ser parte de esta hermosa travesía. Con cada palabra, cada artista presente, sentía cómo se conectaban y recordaba, más que nunca, la razón esencial de su propio viaje. El arte no solo había transformado su vida, sino que ahora era el hilo que unía a innumerables almas en la búsqueda de sanación. Mientras todos los participantes compartían sus historias y el arte que habían creado, se sintió más fuerte y completo que nunca. En el aplauso final, no solo sintió la validación de su trabajo, sino también el poder de las conexiones genuinas que había forjado a lo largo de su travesía. Esa noche, al regresar a su taller, observó con cariño cada obra que había sido creada en sus sesiones. Cada trazo era un recordatorio de su crecimiento. Samuel ya no era el mecánico que se escondía detrás de las risas burlonas, sino un hombre que había enfrentado sus temores y había encontrado su voz a través de su arte. Era un artista seguro, un maestro que enseñaba desde su autenticidad y vulnerabilidad. Hilando la historia de su vida, mientras se preparaba para cerrar su taller, miró hacia el futuro con una confianza sólida y la promesa de continuar desarrollando su pasión. El legado que había construido lo llenaba de orgullo. No solo su propio crecimiento, sino el impacto que había tenido en la vida de otros. Había logrado lo que muchos no creían posible. Había forjado su camino como un verdadero artista, con una misión de guiar a otros hacia su propia autoexpresión. Samuel se sentó frente a un lienzo en blanco, y en lugar de palpar la duda, sintió un profundo sentido de propósito. La próxima etapa de su viaje estaba ante él, y todo era posible.
Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayúdenos a llegar a más personas. Y no olviden comentar sus reacciones y teorías sobre esta transformación personal. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Gracias por ser parte de esta travesía.